bienvenidos a un nuevo capítulo más de su podcast favorito, Maluco. Ya le quité lo de nuevo porque ya no es tan nuevo, ya llevamos bastantitos episodios. No sé si este episodio vaya a ser entre el 10 o el 11, el 9, pero más o menos vamos a estar por ahí de la decena de episodios que espero pues les estén encantando. En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un tema, ya saben, diferente. Siempre cambiamos de tema. En esta ocasión, pues como ya habrán visto en el título o en la descripción, en los adelantos que les hemos posteado, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de activismo, en este caso un poquito más centrado en México, en nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra lengua, sobre todo una lengua ancestral que pues es la más hablada de México y pues bastante esparcida, no solamente en México, sino por toda la región de Centroamérica, en este caso pues el náhuatl. ¿Para qué vamos a hablar de esto? Pues para que podamos conectar un poquito más con nuestras raíces y ustedes puedan conocer un poquito más sobre pues, lo que significa ser mexicano, cómo es que nos comunicábamos antes, cómo la gente se sigue comunicando ahora y con quién lo vamos a explorar en esta ocasión. Bueno, pues con Carlos González. Mucho gusto, Carlos. El gusto es mío. ¿Quién es Carlos, mi gente? Bueno, Carlos tiene 22 años, es oriundo de México, pero nació, es oriundo de aquí de México, pero fue criado al menos la mitad de su vida en España hasta que volvió aquí a México. Pero, ¿qué sabe él? O sea, él es un activista, apenas está en el camino de la senda de pues, la difusión de la lengua náhuatl, en este caso. Y pues con él vamos a estar explorando un poquito de su carrera, como les digo, los orígenes, historia, cómo es que ustedes pueden aprenderla, algunas curiosidades, un poquito general por encima, pero vamos a lanzar una que otra joyita. Este capítulo lo llevo trabajando ya varios meses. Hubo ahí unos cuantos contratiempos, sobre todo climáticos o de horarios, que habían pues hecho este episodio que estaba pactado para ser de los primeros en lanzarse, pues hizo que se extendiera un poco. Esto lo estamos grabando pues a finales ya de agosto. Esto espero que salga a finales de septiembre por el mes patrio, pero si no estará en octubre. O sea, pero el punto es que este episodio lo llevamos trabajando ya tiempo. El guión está bastante bien. Vamos a hablar de cosas padres. Y pues vamos allá. No vamos a darles más vueltas al asunto. Entonces, Carlos, la pregunta inicial. ¿Qué significa para ti estar en este punto de tu camino como activista? Bueno, la verdad es que podría decir que está muy avanzado, pues, digamos, todo el camino de activismo. Yo, la verdad, no esperaba tener digamos, un alcance a lo mejor tan grande y aún así siento que estoy en una fase como muy inicial. O sea, creo que pues un recorrido del mundo activista realmente es muy tardado. Quizá el alcance puede ir notándose que durante diferentes años va pasando el tiempo, es algo totalmente diferente, o sea, nuevas experiencias, ¿no? Siempre surge como que eventos, uno va participando, va promoviendo, pues digamos, en el lado de lo que es el náhuatl, ¿verdad? De activismo lingüístico, pues la verdad creo que a pesar de llevar pues cierto recorrido, creo que todavía queda mucho por delante. Sí, y sobre todo por la juventud. En este caso, bueno, compartimos de edad, apenas vamos iniciando y ya se puso intenso. La verdad es que sí. Se está poniendo intensa la cosa. Que bueno, has hecho bastantes cosas, lo vamos a ir explorando en el capítulo, pero pues antes de lanzarnos al presente, al 2025, pues vamos a retroceder unos cuantas décadas, un par de décadas a tu infancia para que la gente pueda conectar un poquito más con tus antecedentes y pues seguir construyendo el camino, ¿no? Entonces, yo comenté que pues tú eres oriundo aquí de México, pero que creciste en España. ¿Por qué es eso? O sea, ¿tus padres son de allá o uno y otro? Para que le cuentes un poquito a la gente. Claro que sí. Bueno, mi padre es español, es de Barcelona, y mi madre es mexicana, es de aquí de Monterrey precisamente. Ok. Entonces, bueno, pues desde niño estuvimos viviendo en España. La verdad es que fue toda mi infancia allí. Aunque también conocía Monterrey, venía de vacaciones aquí seguido.
Ok. Y bueno, pues la verdad es que yo en España siempre era conocido como el mexicano. Y aquí es gracioso porque aquí me conocen como el español. El español. Siempre soy del otro lado. Sí, el outsider. Así es. Y allá eras como el mexicano. ¿Cómo era tu día a día allá? O sea, porque fue tu infancia, ¿no? O sea, ¿sí lo recuerdas Sí. bien? O sea, ¿cómo era? Por ejemplo, la escuela, no sé, el colegio, los amigos. Pues la verdad es que estaba bastante bien. Yo creo que el entorno en el que vivía era agradable. Mm, sí, yo creo que aparte de eso, podría decir que es una experiencia quizá diferente a lo mejor a cómo se vive aquí, pero al mismo tiempo es muy similar. O sea, yo diría que tampoco habría mucha diferencia con alguien que estudió aquí, yo creo. O eso esperaría, ¿no? Ok. Mm, hablamos de idiomas y por eso traigo a la mesa, sí, tu infancia y tu recorrido, porque es muy importante para, ustedes lo van a ver en el episodio, es parte del, como la idea que queremos lanzar. En este caso, para la gente que no lo sepa, en Barcelona, pues sí se habla español, castellano, la variante castellana, pero también se habla catalán. ¿Qué idiomas hablabas? O sea, en Barcelona, ¿qué es lo que más se habla en el día a día, digamos, con las personas, no sé, tus padres, tus amigos? ¿Se habla más español, catalán, un poquito de ambos? Bueno, en mi caso, yo diría que ambos realmente. O sea, más que en las zonas urbanas, es más común escuchar el español. No obstante, en todo, digamos, el entorno, la señalización, las clases, todo se lleva principalmente a cabo en catalán. Entonces, pues sí que generalmente nos comunicábamos en español. Pues de hecho, familiar en mi caso, pues era en español. Pero también con amigos hablábamos catalán, bueno, con los maestros. De hecho, todas las materias de la escuela llevaban catalán. Todas las materias. Así es. Bueno, excepto español e inglés, ¿verdad? Pero en general, no sé, matemáticas, ciencias, todo eso se lleva en catalán. Sí, todo es en catalán. Los libros también son en Sí, catalán. todos los libros de escuela, primaria, secundaria, todo es en catalán. Una variante, para los que no sepan, bueno, el catalán es una variante también del latín, ¿no? O sea, Sí, una es variante. una lengua romance igual que el español. Romance, muy parecido, o sea, lo puedes escuchar y más o menos entenderle a alguien, es como, ay, no sé, como italiano, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, así muy burdo, creo que más o menos puedes, aunque sea una que otra palabra, como entenderla, ¿no? Porque viene de raíces parecidas, ¿no? Sí, exacto. De hecho, es como que algo que igual facilita, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, mi madre pues no tuvo mucho problema en entender el catalán. O sea, progresivamente lo aprendió, digamos, de manera como pasiva, ¿no? Como cuando uno entiende, o sea, conoces el término, por ejemplo, hablante pasivo, que es cuando alguien se acostumbra a escuchar una lengua y le va entendiendo aunque no la habla o no la domina. Eso suele pasar en entornos Sí, como de diglosia o bilingüismo. que te vas, por ejemplo, no sé, a Estados Unidos y, bueno, a lo mejor tú no llevaste clases, no lo hablas, como tú dices, pero más o menos entiendes, ¿no? Ujú. Algo. Sí, En ese caso le pasó a tu mamá sí. con el catalán. Ahorita ya lo habla bien. Bueno, pues no lo he practicado como decir de hablarlo, pero entenderlo, pues sí, realmente sí. Incluso la tele, ¿no? Vi que tienen un canal exclusivo. Ah, sí, sí, también hay canales en catalán, pues para niños, de noticias, o sea, de todo, sí. Está bastante normalizado. Sí, eso sí. ¿Y cómo lo llevabas tú en este caso? O sea, para ti, porque una persona, pues para que entienda, ¿no? Más o menos cómo es la situación. Aquí en México no es algo tan común como es en Europa, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, vives en Francia y de repente escuchas, no sé, una variante de Bélgica y luego estás escuchando inglés y luego, no sé, italiano, por ejemplo, si vives en la frontera. O sea, hay como que mucho intercambio lingüístico, diría yo. Y aquí en México la gente por eso lo ve como un sueño o algo de que, no, pues no, no sucede. Pero tú, para ti era una realidad, ¿no? En ese sentido, convivir con las dos lenguas. Sí, exacto. Es que realmente como que en las regiones en Europa donde hay una lengua minoritaria o regional, eh, tiene más énfasis, tiene mucha fuerza, o sea, progresivamente eso se puede ver incluso, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Que mucha gente que ha escuchado de Suiza, pero no, por ejemplo, la situación lingüística, donde pues ahí el país tiene 4 regiones donde se hablan idiomas totalmente distintos y conviven pues tranquilamente y a gusto. Sí, porque son suizos al fin y al cabo, aunque sí tienen sus regiones. Creo, si mal no recuerdo, era francés, Ujú. italiano, alemán y Y suizo. romanche, bueno, sí, Sí. básicamente el romanche es como que propio de Suiza. Entonces ahí, pero es una región chiquitita Así y es. aún así de mucho intercambio.
exacto. Ok. Y pues así tú lo llevabas. Me comentaste en la preentrevista que ya desde entonces como que te llamaba la atención el náhuatl, ¿no? ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la lengua? Bueno, la verdad es que yéndome como muy atrás, a lo que recuerdo de niño siempre me han gustado los idiomas. O sea, siempre he sido como muy fan del tema lingüístico, ¿no? Es algo que combinado a lo mejor con mi pasión también por la ingeniería. Porque, no sé, a lo mejor es algo como la capacidad de transmitir comunicación, mensajes, lo que sea. Porque ya ves, por ejemplo, software, ¿no? Al final, cuando uno aprende a programar, pues está básicamente dando instrucciones, está tratando de dar a entender algo. Y quizá algo de relación debe haber con eso también, el que me guste, pues, los idiomas. Entonces, desde niño, pues, yo siempre investigué, pues, por ejemplo, me apasioné mucho por también la historia del español, el catalán, los idiomas de España, del mundo. Y, pues, claro, yo sabiendo que también era mexicano, pues, dije, pues, el náhuatl, ¿no? Es como que un idioma que siempre me llamó mucho la atención. Entonces, recuerdo que desde niño, por ejemplo, a veces lo incluía en trabajos escolares, en alguna presentación, porque pues sabían evidentemente que venía también de México, ¿no? Entonces, sí que desde niño yo era consciente de eso. No estaba muy, no estaba muy enterado a lo mejor de mis orígenes familiares en ese entonces todavía, pero sí que algo de conexión debía tener con el idioma. Y pues iba aprendiendo palabras, o sea, todavía cuando vivía allí, yo ya me interesé por conocer y entender más. Por ejemplo, una palabra que recuerdes de las primeras que aprendiste o que te marcaron en ese entonces. Pues fíjate que me acuerdo alguna palabra como muli, muli, que Ahí va a estar significa, apareciendo. ¿Cómo se escribe? significa salsa, guiso. O sea, realmente es un término que se aplica mucho para diferentes términos, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, has escuchado obviamente la palabra guacamole, Sí. que proviene del náhuatl aguacamole, que básicamente pues, se refiere a eso, a salsa de aguacate. Aguacate es aguacate. Entonces, realmente la palabra mole es la que deriva en mole, lo que conocemos, ¿verdad? El platillo. Sí, el platillo. Aunque en realidad es para cualquier salsa. O sea, para especificar diferentes tipos de mole, ya sea mole poblano, ya sabes, hay bastantes, ¿no? Se le añade pues su cierta otra palabra delante, ¿no? Como si fuera una especie de prefijo. Por ejemplo, tlilmoli, no sé, hay bastantes. Sí, porque la lengua náhuatl, por lo que estoy viendo, es una lengua, creo que es aglutinante. Si mal no dije Así la palabra, es, sí, aglutinante. sí. Si lo puedes explicar para que la gente sepa también un poquito, o sea, esta parte es para que te conozcan a ti y un poquito a la lengua, entonces. Bueno, el náhuatl es una lengua aglutinante. Hay muchas lenguas en el mundo que lo son. Por ejemplo, el alemán, el quechua, el euskera. Y son, pues, digamos como que lo que más destaca o lo que representa este tipo de lenguas es que forman palabras basadas en otras. Es decir, toman raíces de diferentes palabras y se unen para pues, desarrollar nuevos términos, a veces muy relacionados o a veces pueden ser conceptos quizá no tan literales, ¿no? Entonces, eso se puede ver, por ejemplo, en el caso del alemán, ¿no? Que a veces muchas personas dicen, no, pues es que hay palabras bastante largas, ¿no? O que suelen notarse como que, pues, a veces uno dice, no, el alemán puede ser complicado porque, pues, uno escucha el alemán, ¿no? Y puede decir, wow, está larguísimo, está muy complejo, o ves un cartel o alguna traducción y sí Sí, que... esa, Ajá. la palabrota. Pero fíjate que lo bueno aquí es como decir, mm, técnicamente las lenguas aglutinantes también tienen su ventaja, porque esas palabras largas, que incluso uno podrá haber notado en náhuatl, quizá no hay palabras más largas, pero en realidad conociendo pues las raíces con las que se forman, es muy sencillo entenderlas. O sea, entonces es una ventaja también el hecho de que hay un número ilimitado, podríamos decir, de palabras en las lenguas aglutinantes, porque al final siempre alguien, algún hablante va a poder formar una palabra nueva y basándose en raíces ya existentes, ¿no? Digamos, por ejemplo, seguro que mucha gente ha escuchado Volkswagen, ¿no? En alemán, Sí, la marca. que básicamente es una aglutinación, es un ejemplo, ¿no? Wagen, pues, es vehículo, Volks es pueblo, ¿no? O sea, El vehículo del pueblo. exacto. Entonces eso mismo pasa con el náhuatl, como en el caso que te presenté de aguacamole, ¿no? Que juntas mole, que es una salsa, y aguacat, que es aguacate.
Ok, para que la gente lo entienda. Sí, ¿no? O sea, mejor explica. No, no no lo podría haber dicho. Entonces, más o menos de ahí es donde, digamos, ya desde niño traías como esa curiosidad por las lenguas, lo vas explorando un poquito. En ese entonces, ¿de dónde sacabas los recursos o cómo es que lo más o menos aprendiste? O sea, porque estamos hablando de principios de los 2000, ¿no? O sea, el Internet, bueno, ya existía, pero no es lo que es hoy en los 2020, o sea, 2025. O sea, nada que ver. O sea, Sí, yo me ¿no? acuerdo que en ese entonces iba, bueno, no sé si allá era igual, pero el café Internet, el típico café Internet, que ibas y, no sé, me pone 15 pesos, o sea, una hora, y ahí estabas ahí, no sé, jugando un juego en tecnología flash, de que, no sé, niño No, cierto. lava y chica fuego, Ah, sí. chico. Un clásico. Pero, pues sí, o sea, y me imagino que allá tampoco, sí debe haber libros, no sé, que expliquen, pero no cantidad, o sea, ¿cómo es que, o sea, me resulta muy curioso cómo es que te introduciste a la lengua? Bueno, al principio sí que fue, por ejemplo, con algunos libros, o sea, porque había, yo, bueno, mi papá tenía una enciclopedia y había muchas cosas de diferentes temas, o sea, pues matemáticas, física, pues todas las ciencias, también de literatura, historia, lingüística. Entonces, eh, pues ahí empezaba yo, me ponía a leer cosas sobre los idiomas y aunque estaba muy centrado, por ejemplo, pues en español, de todos modos abordaba muchos temas relacionados, ¿no? Por ejemplo, decía, no, pues es que, por ejemplo, el español tiene palabras de muchos idiomas diferentes. Que es algo normal. Todos los idiomas se van pues influyendo unos a otros pues, por el contacto humano de la historia, ¿verdad? Entonces también fue por ese lado, como el libro, pero también en línea también empezaba el internet, todo este tema, y pues yo también me ponía a investigar cosas lo buscaba, iba a Google tal vez, me ponía a buscar por mi cuenta también. Y ya desde ahí, más o menos fuiste construyendo tu caminito, Sí, así es. se podría decir. ¿Algún libro o algún recurso que recuerdes de ese entonces que dirías, este me marcó mucho o no sé, algún video o algo así que digas, a partir de aquí entendí muy bien o se me quedó muy marcado la lengua o me empezó a interesar muchísimo más, no sé, una película tal vez puede ser, no sé. Bueno, la verdad es que estaría difícil, ¿eh? Como que pensar En uno solo no, en uno solo es complicado, ¿eh? fueron muchas. Yo creo que fueron muchos. Y la verdad es que también el tema de historia de México, quizá a veces había libros que hablaban, ¿no? de aquí, de este, la historia, la geografía también, porque pues llama la atención, ¿no? Que tengamos tantos lugares, ¿no? Con nombres en náhuatl. Bastantes, infinitos. Muchísimos. Que es una lengua, o sea, para que la gente también sí, lo vaya entendiendo, pues centenaria, casi que milenaria, o sea, muy, muy, muy antigua. Estuve ahí haciendo mis cálculos. No, no, pues, o sea, muy antigua, si pudieras explicar a la gente un poquito también un poquito la historia para que pues la vayan conociendo, porque tú escuchas náhuatl y se te viene a la mente, no sé, algún pueblo pues de las afueras, de algún estadio, de algún estado del sur de México, típicamente, ¿no? O alguien, no sé, una persona en situación desfavorecida que pues tiene que emigrar a la ciudad, o sea, normalmente se le asocia eso a la lengua, pero es una lengua que, híjole, como digo, tú mismo ayer dije, ya no hay que hablar de esto porque si no, no queda aquí en el podcast, que tiene mucha riqueza, o sea, en ese sentido, que se llegó a expandir no solamente en el imperio, o sea, el imperio azteca, que es mal llamado así, que sería mejor Mexica. el imperio mexica, pero pues la gente lo conoce todos como el azteca, ¿no? Pero sí, el imperio mexica casi siempre se le asocia a la lengua, pero ellos como que la popularizaron, se podría decir, pero la lengua ya tiene... Efectivamente, o sea, si hablamos como de la historia del náhuatl, realmente, pues los mexicas aparecieron aproximadamente como por el 1300, en el año 1300, pero realmente la lengua ya tenía una presencia en la región desde por lo menos el siglo cuarto o quinto después de Cristo. Por lo menos. Por lo menos. Al menos lo que sabemos y algunas evidencias que se pueden ir rastreando, ¿no? Pero sí que se fue expandiendo por las mismas migraciones de diferentes pueblos náhuatl, ¿no? Porque al final mucha gente también puede
pensar como que el pueblo náhuatl en su conjunto, aunque realmente cada pueblo náhuatl pues también tiene sus propias costumbres y todo, o sea, su variación, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la lengua. Pero sí que progresivamente con el tiempo pues se fue diversificando, se fue expandiendo y pues podríamos hablar que después, por ejemplo, de la caída de Teotihuacán, de las épocas de los toltecas, se fue incluso expandiendo a lo que hoy conocemos como Centroamérica. Entonces, ya desde entonces, o sea, por lo menos cuando ya estaban los mexicas, el náhuatl de por sí ya estaba bien expandido. Pero luego todavía hubo una mayor expansión después de la conquista, precisamente con la época del virreinato. Sí, porque hay mucha confusión, ¿no? La gente no sé por qué tiene eso en la cabeza, me imagino un poquito también de eso de la leyenda negra y demás, sobre todo aquí, Claro. aquí teniendo en español, nos vamos a poner a hablar de la leyenda negra, pero no, o sea, no sé cuál sea la palabra, estigmatiza o se le asocia mucho con que, vinieron, nos conquistaron y se perdieron muchas tradiciones, se perdió, o sea, prácticamente nuestra herencia, y no es así. Yo estuve haciendo, no te digo, que pues soy un experto, pero más o menos ahí estuve viendo un poquito para no llegar aquí sin decir nada. Y leí que lo que tú comentas, o sea, que incluso se lo usó como un vehículo para expandir la influencia y las costumbres de la gente española, o sea, digamos, la cultura occidental. Digamos, todo esto de la religión, por ejemplo, se utilizó a la lengua como un vehículo en lugar de decir, o sea, como una herramienta. En este caso de, oye, pues si ya tenemos una lengua que se habla en no sé cuántos kilómetros cuadrados, o sea, un montonazo de territorio que era el que dominaba pues el imperio mexica, pues vamos a usarlo para que la gente, pues, o sea, no llegar como desconocidos, sino ya llegamos con gente, pues, de algún pueblo originario, que ya sabemos que los tlaxcaltecas, o de esos pueblos que se les unieron a los españoles en ese entonces, vamos a llegar con algunos que nos traduzcan y podamos como traerlos hacia pues, nuestra esfera de influencia y demás. Y incluso se le dio tanta prioridad que yo leí, bueno, no sé si, me imagino que sí, pues sí, no leí en El Rincón del Vago. Sí leí bien. Que incluso hasta los documentos oficiales eran en mexica. O sea, totalmente se le integró al sistema del virreinato. No De se hecho, le desapareció. sí, de hecho, justo es lo que mucha gente erróneamente piensa, ¿no? El que como que llegan los europeos y se acaba todo, o tratan de destruirlo todo, y al contrario, pues no hay una necesidad de hacer eso. De hecho, pues también por difusión de la religión católica, pues era mucho más viable y más práctico enseñar la religión, el catecismo, ¿no? En las lenguas locales, que hacerlo en español, porque pues la gente no lo iba a entender realmente. O sea, siendo prácticos, o sea, no tendría sentido, y lo evaluaron y lo pensaron mucho. Además, pues que los pueblos aliados de españoles, por ejemplo, los tlaxcaltecas, también eran, bueno, siempre han sido nahuablantes. Entonces, pues también su expansión, participación en las conquistas y todo, pues ha derivado progresivamente pues que incluso pues una mayor expansión de la lengua se diera durante pues, la época novohispana, ¿verdad? Justo los tlaxcaltecas pues se expandieron hacia el norte, hacia el sur, muchas partes de lo que pues se conoció luego como el Virreinato de Nueva España. Entonces eso también hizo que ellos mismos llevaran la lengua mucho más lejos, y de por sí ya era lengua franca. O sea, había pueblos que siempre hablaron su propia lengua, pero se comunicaban entre sí pues, con náhuatl, ¿no? Entonces eso derivó en que se mantuviera esa situación de lengua franca, y a su vez pues llegara a haber nuevos territorios nahuablantes. Por supuesto. O sea, totalmente errónea. Entonces, la idea de que ya llegaron y se acabó la lengua, estoy leyendo que incluso nosotros mismos somos los que la hemos llevado al punto en el que está ahorita, de una lástima de prácticamente, no sé si en 100 años va a haber tantos, o sea, ahorita hay creo que millones, o sea, no tengo la cifra exacta, pero creo que eran 2 o 3 millones o por ahí, de personas que hablan en náhuatl, que es la mayor lengua, como decimos, de México en ese sentido, pero que datos ahí
Solamente de eso de 1.000.000, 2.000.000, o sea, de esos millones de hablantes, 2%, no sé, me acuerdo si era el 2 o el 3% de todas esas personas que lo hablan, la heredan a sus hijos. Porque pues le hemos llevado al punto en el que pues no es bueno, o sea, ellos ven, oye, hablamos otra lengua, hablamos náhuatl, por ejemplo, pero creo que es una situación que se da con cualquier lengua indígena aquí en México. Lo hablamos y nos discriminan en lugar de que sea una ventaja, que en ese caso pues era una ventaja, ¿no? En el virreinato, Sí, así pues es una desventaja, ¿no? O sea, nuestros mismos hermanos mexicanos nos tiran y todo eso se ha dado desde la independencia, o sea, no tiene mucho tiempo que se ha empezado a dar esa situación. Sí, mucha gente piensa que eso viene arrastrándose desde la época de la conquista y nada más lejos de la realidad, porque en la conquista pues se escribieron, bueno, digamos, durante los 3 siglos se llenó de documentos, actas, textos, es más, de testamentos. Nada más con decir que en el archivo municipal de Saltillo está llenísimo de archivos, o sea, de testamentos, documentos legales en náhuatl. Y en otras, imagínate en otras ciudades. En la Ciudad de México, en cualquier ciudad, incluso podremos poner en Veracruz, o sea, por un ejemplo, pero realmente incluso en Centroamérica, vamos al archivo de Guatemala y también está lleno de documentos en náhuatl. Entonces, en sí, fue una lengua bastante usada durante esos 3 siglos. Incluso se publicaban pues, gramáticas. Se enseñaba en la Real y Pontificia Universidad de México, la que, bueno, su sucesora ahora es la UNAM. Pero pues durante todo ese tiempo también se enseñaba. Y claro, es más, si hablamos, por ejemplo, de oficio, los frailes no podían ejercer si no sabían hablarlo. Eso no lo sabía. Sí, ni podían tener sueldo. Es más, hacían exámenes para comprobar pues, su fluidez en la lengua y todo. Y pues se llegaron a publicar bastantes temas. Por un decreto, el rey Felipe II de España estableció el náhuatl como lengua oficial Del virreinato. imperio. Sí. Sí. Entonces, pues para que la gente como que se quite un poquito, creo que sirvió estos minutos para que más o menos cambien el chip y digan, ok, no es algo como que llevamos arrastrando de cientos de siglos, sino que es un tema ya más reciente, ¿no? Sí, tanto así que podemos poner, por ejemplo, que en 1821 el 70% de la población hablaba una lengua indígena principalmente y el resto era generalmente bilingüe, porque al contrario muchos que piensan, ¿no? Que como que siempre habrá sido como una lengua estigmatizada o asociada específicamente a los indígenas, ¿no? Pero pues para terminar de acabar con este mito, la mayoría de criollos, que es como se conocían los españoles nacidos aquí en América, hablaban náhuatl. De hecho, podemos hablar de los personajes más importantes, de Góngora, Sor Juana, hasta el Miguel Hidalgo. Todos hablaban náhuatl. Bueno, ahí ya se llevaron unos cuantos datos. Entonces, toda esta historia, todos estos orígenes, palabras, era lo que hizo que te atrapara la lengua, o sea, las lenguas, pero sobre todo en específico el náhuatl. Entonces, más o menos a los 12, 13 años aproximadamente es cuando vuelves aquí a Monterrey, ¿no? ¿Cómo fue el cambio de España aquí a mi México querido? Bueno, la verdad yo sí quería venir para acá. O sea, sí tenía siempre, desde que supe que iba a venir para acá, me agradó mucho la idea. Yo siempre venía de vacaciones y me encantaba estar aquí. Entonces, fue aparte, bueno, quizá uno no lo piensa mucho, pero realmente es un gran cambio, es cruzar todo el océano, ¿no? Sí, Y continente. todo, literalmente. Entonces, no podría minimizarlo, yo creo, pero sí me lo tomé, yo creo que bastante bien, ¿eh? O sea, se ha sido... Eso sí, es irónico, ¿no? El poder haber... El tener ese tema, ¿no? Lingüístico, porque cuando vine a vivir aquí fue la primera vez que llevé materias en español. Ah, caray. No. Todo lo llevaba en catalán. Bueno, pues sí, ¿no? Yo también me acuerdo. Español 1, español 2, español 3. Con la... Ay, no me acuerdo. Ay, me voy a ver mal, pero todos los libros de texto que salía la misma... La patria. Sí. Ah, La Patria se llama. Sí. Sí. Bueno, ahí está. Y llevaste español por primera vez aquí.
Sí, bueno, obviamente como materia español lo llevaba, pero me refiero en el sentido de que las demás materias, por ejemplo, matemáticas, Sí, lo que ciencia, comentabas en catalán. sí, ahora ya lo llevaba en español. Entonces, pues era un poco... Estaba gracioso. Y te ha permitido tu experiencia aquí en México reforzar, me imagino, muchísimo, pues estas otras lenguas, ¿no? O sea, el español, el catalán me imagino un poquito, no, pero el náhuatl, en este caso. Sí, eso sí. ¿Qué ventajas has visto en ese sentido? Si hay mucha información acá, ¿no? De la lengua. Ah, eso sí, creo que sí. O sea, se van publicando libros. También lo bueno es que, pues, hay disponibilidad también de muchos hablantes. Cada vez hay más iniciativas, ¿no? O sea, yo creo que eso sí que desde que llegué ha ido mejorando un poco. Igual en internet se va aumentando, pues, como que el contenido. Algunos libros también se publican en línea. Entonces, es algo bueno, yo diría. En ese sentido, sí, o sea, la información existe. Sí. Solamente hay que ponernos a buscar. Mucha gente, Carlos, valora el bilingüismo. ¿Tú en ese sentido crees que te ha beneficiado en el sentido académico? Porque creo que, bueno, ahorita lo mencionaste, yo creo que en la introducción me lo salté, pero pues ahorita estás llevando doble licenciatura, ¿no? En ingeniería, una aquí en mi poderosísima L, saludos a todos los tigres, y, y también en el TEC. Así Ok, es. entonces, ¿tú crees en ese sentido que te ayuda en tu vida académica el hablar varias lenguas? Sí, y de hecho el bilingüismo sí que es algo bastante importante. Yo creo que de manera cognitiva sí que se ha hecho como que muchos estudios y se ha estado investigando el tema de que es beneficioso y es positivo. Pero además, pues hay elementos que uno también empieza a notar o empieza a observar cuando aprende otro idioma, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo me pusiera a pensar, ¿no? En el lado como matemático, eh, digamos que algo que llama la atención es que la mayoría de las lenguas de México son vigesimales, no son decimales. El español, por ejemplo, es decimal. Los números llegan del 1 al 10 y luego van saltando, ¿verdad? 10, 20, 30, Sí. 40, y luego 100, tal. Eh, pero generalmente, pues lo que es en el ámbito mesoamericano de lenguas son vigesimales. Entonces, por ejemplo, el náhuatl va del 1 hasta el 20 y luego va de 20 en 20 hasta llegar a 400 y así de 400 en 400 hasta llegar a 8000. Entonces, yo me acuerdo que también cuando llevé las materias de cambio de base, ¿te suena? Por ejemplo, de cambiar de hexadecimal a octal a Ah, como por binario. ejemplo, sí, sí. Pues, Oralia. órale. Oralia. Lo entenderán después. Sí. Pero sí, total, o sea, es algo muy de ingeniería. Y sobre Claro, todo nosotros con lo informático. exacto. Y entonces conocer los números, o sea, el aprenderse, por ejemplo, los números en náhuatl, o digamos otra lengua mesoamericana como el maya, ¿no? Uno empieza a notar o piensa que va calculando en su mente y se va volviendo cada vez más automático, pero es como práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo digo 20 en náhuatl, es sempuhuali. Sempuhuali significa una cuenta, una veintena, por decirlo, ¿no? De manera un poco más apta al español. Ujú. Pero si nos vamos así, si te fijas, pues, por ejemplo, ¿cómo se dice 40? Es ompuhuali, dos cuentas. O sea, va de 20 en 20. Sí, como el francés, por ejemplo, que en cierta parte, o sea, ya cuando llegas a cierto número, creo que si no recuerdo es el 80. Bueno, a partir del 70 es 60 más 10 y el 80 es cuatro veintenas, o sea, de que 4 por 20, Sí, 60. eso fíjate que, por ejemplo, en el caso del francés, se dice que es un remanente de lenguas prerromanas, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, el galo, ¿no? Que es una lengua celta, que es lo que se hablaba en Francia antes de que llegara el latín. Sí, que ahorita se habla creo que en Irlanda, por ahí, ¿no? Sí, pues lenguas relacionadas, ¿no? Como, bueno, el bretón, por ejemplo, en Francia, Sí, pero el irlandés, el escocés, el galés, ¿no? sí, variantes. Sí, Y se dice que lo del francés, o sea, la cuenta viene de, sí, puede ser un origen tiene prerromano. ajá, raíces por ahí. O lo que tú comentabas, ¿no? De ahorita en este caso los mayas, por ejemplo, el sentido de cero, o sea, de nulidad, nada, viene también de ellos. Sí, bueno, en el caso, pues aquí de lo que es el entorno de México, ¿no? Pues Ajá. yo creo que es cierto detalle, ¿no? El ver cómo también se manejaban las matemáticas de diferente manera.
Y eso también a lo mejor da una perspectiva de también cómo los humanos en diferentes regiones pues se han puesto a contar las cosas, ¿no? Porque pues sabemos que el sistema decimal pues viene de que tenemos pues 5 dedos en cada mano y el vigesimal porque también se cuentan los dedos de los pies. Ah, ok. Eso no, ya. Ahí está, clip. Ahí está el clip. ¿Cómo contar con los pies? Literal. No, ahorita no nos vamos a sacar los zapatos, gente. Pero más o menos viene de ahí. Y también lo que tú comentas de que ayuda mucho la plasticidad del cerebro, ¿sabes? Para que lo revisen. Creo que ya lo había comentado en un podcast anterior. No sé, les digo, no sé más o menos en qué orden vaya a salir este podcast, pero creo que antes de este ya vamos a ver explorado también un poquito ese concepto. Igual lo voy a dejar en la descripción esos papers o videos como para que entiendan mucho, porque los idiomas, como dices, o sea, no es como que lo pienses, no es lógico o racional, pero tu cerebro como en la parte de atrás, digamos, detrás de escenas, empieza a pensar de otra manera completamente diferente, que te ayuda, pues en este caso, por ejemplo, en la ingeniería o te puede ayudar, no sé, en el arte, o sea, en lo que tú quieras, pero sí, te ayuda como que a expandir, ¿no? Tu set de herramientas. sí, la verdad es que te agiliza yo creo que en el tema de los cálculos. Por ejemplo, si yo te dijera cómo se dice el año 2025, ¿no? Pues es Macuilzontli Huansempuhuali Huamacuili. Y eso se traduce como 5 por 400 más 2, bueno, más bien, más 1 por 20 técnicamente porque es Sempuhuali, o sea, lo que es 20 es una cuenta, y luego más 5 que es Macuili. O sea, Macuilzontli Huansempuhuali Huamacuili. Ok, bueno, pues más o menos para que la gente también, sí, ¿no? Como estar más o menos en la misma esfera. Entonces, pues muy interesante lo que hemos estado hablando. En este caso, pues tus antecedentes, un poquito también para que la gente más o menos esté en el tren del pensamiento de la lengua, muy, muy rica, muy interesante. O sea, y mientras más te adentras, creo, no me acuerdo, hace poquito leí un libro o algo así que decía que mientras más aprendes, más te das cuenta que no sabes nada. O sea, es como meterse en un océano. Ves y dices, ah, ok, hay agüita, y luego va y no terminas de aprender. Sí, es real eso. Y sobre todo con las lenguas que pues, están en constante evolución, no es como que 1 más 1 es 2, o sea, es literal algo que está en evolución constante. Entonces, pues eso fue lo que, pues, digamos, los antecedentes, como comentaba. Vamos a darle un poquito de dinamismo al podcast, vamos a la dinámica. Vale. Ok, entonces, vamos para allá. Me gustaría, bueno, tengo 2 dinámicas, tú me dices cuál te gusta más, ¿ok? Entonces, en este caso, me gustaría que compartas a la gente 3 o 4 palabras en náhuatl, obviamente. Claro. Importante remarcarlo. 3 o 4 palabras que te gusten o conceptos que digas, ok, o sea, porque sí, que te gusten, que sean interesantes, que como que te llamen mucho la atención. Porque siempre uno que aprende un idioma nuevo, o sea, se te queda una palabra, un concepto que dices, oye, esto en mi lengua nativa, o sea, imposible expresarlo de manera literal, en este caso. Entonces, pues, no sé, que no tenga traducción directa, pero no sé, que te guste y más o menos la puedas explicar a la gente. Ok. Bueno, la verdad es que si nos vamos como que algo que no tenga traducción directa, incluso yo podría decir que ciertas palabras son, digamos, cierto concepto y se intenta traducir con bastantes palabras, ¿no? Como que es, digamos, como una descripción a veces. Por decir, no sé, xixtlamin. O sea, es un concepto que evidentemente pues en español no existiría como palabra en sí. Se refería pues en la antigüedad a cierto cautivo que en una fiesta específica, o sea, calendárica, pues era, digamos, ofrecido, ¿no? Por ejemplo, en ritual. Entonces, ese es un ejemplo de una palabra que podría decir, definitivamente, ¿cómo podría sacar el equivalente, no? Sí, no es como, no sé, amor o muerte, chocolate. O Claro. sea, no. O sea, definitivamente ahí como que debe una descripción. Y eso podríamos decir que está en muchos idiomas diferentes, ¿no? A veces se promueve mucho como que, palabras que representan sentimientos, ¿no? Que a lo mejor uno no puede representar tan bien en otra lengua y que es bastante común. O sea, que podemos decir que en náhuatl y, bueno,
Ya ves que de repente también se pone, ¿no? Pues alguna palabra en japonés, ¿no? Alguna palabra en cierto idioma, en chino, ¿no? Que se populariza como decir, pues este término como que no es traducible, ¿no? Ujú. Pues sí, podemos decir que en el náhuatl existen también muchos casos y que al final eso está relacionado con lo que viene siendo la manera, pues digamos, como de ver el mundo, la cosmovisión, porque con base en las herramientas que tiene una lengua, o sea, lo que está hecho y la costumbre, pues hace que uno, pues inconscientemente piense de una manera, pues alineada, ¿no? A la cultura ligada a la lengua. Entonces, en ese caso puedo decir que sí hay palabras que de esa manera, pues simplemente mmm, no hay manera como de decir, pues la traducción, aunque siempre se sacan equivalentes. Como por ejemplo otra que representa algún concepto como cosmológico o ideológico, no sé, de los... Sí, de náhuatl. No sé, alguna que tenga en la mente. Por ejemplo, aquí yo tengo una, a ver A si ver. la puedes explicar. Es de que in Xochitl, in Cuicat, de Bueno, que la flor y el canto. eso realmente incluso podríamos abarcar un tema completo acerca de eso. Solamente de eso. Sí, sí. Ya me metí donde no debía. Pero para que la gente lo entienda, más o menos ahí se lo puedes Bueno, explicar. se supone que representa el tema de lo que es la poesía, ¿no? Mucha gente realmente a la poesía le llama en náhuatl Xochitlastolotl, Xochitlastoli, ¿no? Xochitlastoli, porque en esencia pues proviene de tlastoli, que es palabra, pues sí, viene de la esencia del verbo tlastúa, que es hablar. Entonces, tlastoli es palabra, también significa lengua. Y bueno, xochitl es flor, en general, ¿no? Pero cuando se suele aglutinar, ¿no?, la palabra xochitl a ciertos términos, pues la verdad es que la diversificación de significados es tremenda, ¿no? Si te pusiera ejemplos de palabras que empiezan por xochitl, pues realmente dirías, ¿y dónde están las flores, no? Por ejemplo, calle es edificio, o casa en general, ¿no? Xochicale es un templo de local indígena, por ejemplo, en comunidades en la Huasteca, ¿no?, que se refiere pues, a las creencias autóctonas. Y pues claro, o sea, realmente lo que hace ese término, Xochitl, no siempre va a ser literal, ¿verdad? Las aglutinaciones. Ahora, pues lo que viene siendo Xochitl, Cuicat, pues Cuicat es un canto, es un cantar. Y Xochitl, de nuevo, es flor. Pero el concepto, o sea, de dos palabras así separadas, se le conoce como difrasismo. Y es un término que es, digamos que propio de las lenguas mesoamericanas. En esencia, el náhuatl pues, se ha popularizado mucho porque desde la antigüedad se sabe que pues, hay conceptos que se expresan por no solo una palabra, sino por dos, pero de una manera descriptiva. Algunos dicen que de manera metafórica, pero yo no creo que sea metafórico en sí, sino realmente parece que la lengua es muy descriptiva. O sea, es lo que ve o lo que siente, o sea, sus hablantes, es así como llaman las cosas. Y bueno, ese es el caso de Ixochitl Incuicat, porque como tal, no es que sea literalmente la flor y el canto, sino que pues representa algo más. Y podríamos ver muchísimos ejemplos de ello, ¿no? Por ejemplo, otro podría ser Intlili Intlapalli, ¿no? Intlili Intlapalli es como se ha dicho muchas veces a algo dibujado, algo pintado en la antigüedad. Pero pues venía de Tlili, que es tinta, y Tlapalli es color Okay. o pintura. Tinta y color. Y ya, pintura. Ajá, algo pintado, sí, básicamente. Entonces, así hay infinidad. E incluso yo creo que diría que son conceptos bastante antiguos que pues se han ido también quedando, ¿no? Por ejemplo, una palabra como de ese tipo vendría siendo Altepetl, que significa ciudad, y proviene a su vez de Inatl, Intepetl, que significa el agua y el cerro. O sea, casi que nos da a entender que en una ciudad lo que debe haber generalmente pues es un asentamiento, ¿no? Agua y montañas. Y así habría muchísimas. Sí, infinidad, realmente. Como por ejemplo aquí, ahorita estamos, no se va a notar porque este es otro fondo, pero otra vez estamos grabando en el espacio cultural de Nejayote. Y ahorita te estaba comentando, dije, ahorita lo guardamos para comentarlo aquí. Damos muchas gracias al espacio, increíble. Ya saben que pues vamos a dejar las redes y todo en la descripción. Muy padre, muy bonito. Hay muchos salones, entonces por eso digo, el anterior
episodio que grabamos aquí fue con Alex, que fue el de pues un río en el río. Y ahora estamos hablando de lenguas indígenas. El anterior fue en la biblioteca. Y aquí, pues, les digo, no... Es como un mapa. No sé, que no sé si se pueda ver un poquito... sí, no sé si se note, pero pues es eso. Entonces, también, o sea, ahorita te estaba diciendo, si sabes qué significa Nejayote, y me dices, sí, sí lo sacas, sí, de sí. que... Sí, la palabra es de origen náhuatl, es de Neshayot. A su vez, pues es una aglutinación, ¿no? Porque viene de Neshle, que es la ceniza, y Ayot es un jugo, un líquido, ¿no? Pero en esencia, pues el Neshayot, pues son los restos del maíz cuando se cuece. Sí, 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 sí. Y es o sea, básicamente así se llama el barrio aquí. O sea, se llama Barrio Nejayote. Aquí porque, les digo, es de Monterrey. O sea, estamos literal aquí en Barrio Antiguo. O sea, y en este barrio en específico, que se llama Barrio Nejayote, eran molinos. O sea, aquí eran molinos en los que, pues sí, con el maíz y lo que tú comentas, o sea, lo que restaba o digamos el residuo, porque no es residuo, no era algo malo. En este caso era muy beneficioso para pues, la salud y el ambiente. Pero entonces todos esos residuos, pues sí, del molino quedaban en el río y por eso le dieron el nombre así al barrio, básicamente. Que creo que, o sea, por lo que me comentaban, no es como que de saber muy popular que eso sucedía aquí en pleno Monterrey. O sea, te estoy hablando ya de 1800, o sea, muy, muy antiguo. Sí. Pero pues de ahí viene la palabra y por eso se llama el espacio también, como memoria. Dije, perfecto para el episodio en el que vamos a hablar de lenguas indígenas, en específico Definitivamente. del náhuatl. Entonces, pues esa fue la dinámica. Espero que hayan aprendido una que otra palabra y pues estén con nosotros en el pensamiento. Entonces, pues vamos para allá, ¿no? Ok, entonces pues esa fue la dinámica. Espero que les haya gustado una que otra palabra, concepto e incluso ya cosmovisión. Pero pues así de rica es la lengua y nuestro legado, ¿no? Como mexicanos. Entonces, pues viniste aquí a México, te seguiste curtiendo, Carlos, en cuanto pues, en náhuatl, pero pues también en lo demás, seguiste en la escuela y pues sí, seguiste con tu vida, ¿no? Entonces, pues yo te quería preguntar, ¿cuándo fue es que empezaste a dar tus primeros pasos en el activismo? ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? ¿O que de verdad dijiste, bueno, me gusta, quiero hacer algo al respecto, quiero como empezar a influir, sí, como experimentar? Pues ahora yo ya estaba aprendiendo desde la preparatoria, ¿no? Estaba pues cada vez mejorando más en todo, pues por ejemplo, en la fluidez, en conocer pues hablantes, también me empecé a relacionar con hablantes y todo. Y pues ya fue precisamente en la pandemia, fue en 2020, que empecé a decir, bueno, yo creo que hace falta iniciativas, ¿no? Para promover, por ejemplo, en el uso digital el náhuatl, ¿no? Entonces, fue como en verano de 2020 que empecé la traducción de Telegram, la aplicación en náhuatl. Y ahora, pues, por ejemplo, se puede utilizar en náhuatl a partir de eso. También se fue popularizando en las redes, o sea, se fue promoviendo también que se puede usar y todo. Y dije, no, pues no me voy a quedar solo con el náhuatl. Entonces empecé a relacionarme con gente de otros idiomas de México. En ese caso, pues dije, no, pues yo que tengo facilidad de encontrarme con hablantes de otomí también. Y a partir de ahí, pues colaboré con una organización que se llama Hunts a Hemi. Bueno, yo no hablo otomí, espero haberlo pronunciado bien. Pero la verdad es que con ellos pues he logrado también que la aplicación pues tenga disponibilidad en otomí. Y eso también se volvió noticia, de hecho, creo que apareció en varios periódicos. ¿Cuál Telegram? Sí, ¿En otomí también? Sí, también en otomí. Ok. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues como que fue un paso para decir que también hay gente que evidentemente pues usa redes sociales y que está pues, en internet, a pesar de que mucha gente cree que no, pero la verdad es que ya casi todo el mundo tiene redes sociales, tiene teléfono. Entonces, el que una aplicación pues esté disponible en la lengua de sus hablantes, y luego sobre todo en la época de la pandemia, donde la gente tenía que comunicarse más que nada, pues por ahí, pues ya sabes, por el tema de que estamos todos en casa. Sí, pues por el aislamiento. Sí, pues eso fue como que digo, bueno, fue lo primero que
decidí hacer. Y luego a partir de ahí ya como que se fue escalando, ¿no? Empecé a sacar pues más ideas. Empecé a juntar mi grupo también, de varias personas con las que empecé a colaborar. Hablantes, también otros que se fueron también desarrollando como activistas igual, lingüísticos. Y bueno, pues empezamos a formar pues un colectivo para promover la lengua e incluso pues empezar traducciones de diferentes obras o modernizaciones de obras también originales del náhuatl, pero más antiguas. Ahí fue cuando ya, como por 2022, empecé a tener pues contacto con un pueblo náhuatl fuera de México, precisamente, Honduras, en Honduras, específicamente en el departamento de Olancho. Sí, que era lo que te quería preguntar sobre esa experiencia. O sea, tú dices, tus primeros contactos fueron un poquito más aislados en el sentido de ayudaste a traducir Telegram a náhuatl, y después es que empiezas a contactar con otras personas y pues empieza a como formar tu grupo de gente, ¿no? Sí, así es. Y es cuando llegas a Olancho. Entonces, para los que no sepan, Olancho es un departamento, creo, si mal no recuerdo. O sea, Sí. es como un estado, por así decirlo, es lo mismo. O sea, es un estado en Honduras. Honduras. La verdad es que sí, Honduras se divide en departamentos. Sí, no es como que vivan en un edificio, o sea, es un estado. En Honduras, que pues, como comentábamos sí, en algunos minutos antes, pues es un país que ustedes saben que está en Centroamérica y que tiene, por si no lo sabían, pues igual, muchísima riqueza lingüística en ese sentido, o al menos la tenían, porque pues estuvo perdiendo, ¿no? Con el paso del tiempo. En este caso, ellos sí llegó a un punto que, pues ahorita en la actualidad, muy poca gente, por lo que me comentabas, pues lo puede hablar de manera nativa o fluida, ¿no? Sí, de hecho, pues se terminó perdiendo en gran parte de Centroamérica, pues casi de la misma manera que aquí en México ha pasado eso, ¿no? Porque, o sea, del tema histórico, pues la pérdida del náhuatl así drástica fue en los últimos 2 siglos, o sea, entre finales de 1800 y 1900. Más que nada, principalmente, pues pues digamos, el sistema educativo, ¿no? Que era enfocado en la castellanización y pues en el borrado de los idiomas nativos. Entonces, pues progresivamente causaron que pues no se transmitiera la lengua y que se fuera perdiendo de la memoria de, pues incluso de mucha gente. Y eso es un caso que sucedió en Honduras, pero la ventaja también es que no han perdido su identidad, o sea, saben que pertenecen al pueblo náhuatl, a pesar de que han perdido la lengua. Pero bueno, ya no van a poder decir que está perdida, porque ahora sí que se está recuperando efectivamente. Sí, ¿qué es lo que pues últimamente estás haciendo y es como el proyecto más avanzado que tienes? Y le puedes contar un poquito a la gente lo que has hecho en la comunidad. Bueno, hemos estado pues haciendo o sea, todo un trabajo conjunto desde allá, Honduras, aquí, por recuperar la lengua hablada, escrita en todos los ámbitos, sobre todo en el sistema educativo. Y claro que es algo bastante complicado que se puede decir, ¿no? Porque muchas veces se dice, ¿no? Que es muy complicado, por ejemplo, revitalizar una lengua, que se necesitan muchos recursos, bastante presupuesto. Y la verdad es que hemos podido comprobar que eso no es cierto. O sea, revitalizar una lengua pues requiere principalmente de que se quiera revitalizar y sobre todo que haya pues la voluntad y bueno, obviamente pues es importante que tenga un cierto apoyo del Estado, del gobierno, podemos decir, porque pues, al final todo ha sido muy rápido gracias a que el sistema educativo de Honduras, o sea, la Secretaría de Educación de ese país, pues ha dado luz verde a todo. Entonces, pues está apoyando en todo, está dando presupuesto para que haya libros en náhuatl de primero a noveno, pues, digamos, a nivel nacional, así como otras lenguas de Honduras, pero pues en nuestro caso trabajamos con el náhuatl. Entonces, pues ellos se encargan de todo eso, dan todo el presupuesto, dan los libros, o sea, los niños tienen sus libros gratuitos en náhuatl y los docentes, pues, como van aprendiendo y dominando la lengua, Para poder transmitirla. exacto. Y pues ir recuperando esa herencia que tú dices, o sea, esa herencia, esa tradición, ese legado
ya estaban conscientes, simplemente pues lo quieren recuperar, que de una manera u otra lastimosamente pues sucedió, es algo que pasó, pero pues lo bueno es que se toma acción y la gente está dispuesta a, pues sí, a recuperar lo que los caracterizó, o sea, su herencia cultural nacional, o sea, súper importante. Pero es cómo es que te enteraste de eso, o sea, porque o sea, estamos hablando ahorita de Honduras y la gente está diciendo que no vamos a hablar de náhuatl en México. Sí, ahorita vamos a eso, pero esto es igual de importante, porque, o sea, literal, pues tú estabas en tu casa, ya saliendo un poquito de la pandemia, y cómo es que te enteras, o sea, porque a mí me parece, cuando me lo contaste, súper interesante. Bueno, sí, la verdad es que yo creo que algo muy... Fue algo, pues, sorprendente, quizá inesperado. Yo sabía y tenía como muy presente que sería bueno, o sea, el poder recuperar la lengua en los, por lo menos en los territorios donde se habló históricamente, porque pues el retroceso que ha habido ha sido pues debido a lo que sabemos ya, ¿no? Y claro, muchas veces se habla, ¿no?, de lo que es revitalizar una lengua y la gente piensa que eso es lo como que mantenerla viva donde está. O sea, ignorando todo donde se ha perdido. Como decir, bueno, por ejemplo, ¿qué hacen las instituciones? Muchas veces dicen, o el objetivo que suelen decir es promover la lengua, revitalizarla, darle sus espacios y todo, pero creo que casi nadie toca el tema de ¿y dónde se habló? ¿Qué sucede donde se habló, ¿no? Porque si hablamos de promover, se queda a medias, ¿no? Decimos, sigue viva la lengua, pero ¿es mantenerla viva o darle vida, ¿no? Entonces, claro, o le damos vida o solo la mantenemos ahí como para que no se muera. Entonces, claro, tradicionalmente, pues las regiones donde se habla, donde tiene pues toda su herencia histórica y cultural, pues le dan mucha más fuerza. O sea, estamos hablando de acabar con ese retroceso e invertirlo. Ahora, pues, en el caso de Honduras, pues evidentemente es algo que ellos mismos empezaron a buscar. O sea, ahí mismo, en los miembros del pueblo, hay una organización, se llama Organización del Pueblo Indígena Náhuatl de Honduras, y ellos pues siempre estuvieron buscando hablantes de náhuatl en México, y fue como, pues al final llegamos a tener contacto, todo por internet. Y empezaron a ver pues lo que habíamos hecho, lo que estábamos haciendo, les llamó mucho la atención y pues desde ahí comenzó todo. O sea, ya tiene 3 años y la verdad es que hemos logrado mucho, falta mucho por hacer, pero sí que incluso una vez tuve una reunión con miembros del área de lingüística de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se quedaron un poco impactados o en shock el hecho de que estuviéramos recuperando una lengua y que al mismo tiempo no hubiera presupuesto de por medio y que fuera en línea. O sea, realmente casi que no se lo creían, ¿no? Pero efectivamente todo está funcionando y la actitud es positiva. O sea, los niños adoran aprenderlo. Ya los maestros también. El sistema educativo tiene todo el apoyo a este programa, los libros de texto y realmente podemos decir que ahora sí que la motivación es, se quiere hacer, se va a hacer. La actitud positiva de tanto de la comunidad como de autoridades y pues simplemente tener esa luz verde, ¿no? Del mismo gobierno que apoye, por ejemplo, pues su presupuesto para imprimir libros, su presupuesto para promover todo, ¿no? Entonces, en esencia, pues no es tan complicado ni es difícil, ¿no? O sea, nada más querer hacerlo y pues tener la disposición, que en este caso, por eso tú dices, o sea, empezaste en 2022, ¿no? Sí. 2022 y estamos 2025, en 3 años, ya hay, me comentabas, libros de texto totalmente, o sea, para aprender la lengua, ya los maestros la hablan en el salón, los niños la aprenden, o sea, ya como que estamos en ese círculo virtuoso y que se va a seguir expandiendo, o sea, estoy seguro. ¿Qué es lo siguiente que se hace ahí? O sea, en este caso, ¿qué es lo que están haciendo ahorita actualmente? Bueno, algo que me gusta, que con las reuniones que tengo con los docentes y pues con la misma organización, es que me envían videos de sus clases. Muchas veces me mandan videos con los niños y todo. Y
me causa mucha emoción. Realmente me gusta mucho ver, por ejemplo, los niños están hablando en náhuatl entre ellos o con los maestros, las clases, o sea, todo lo que van haciendo. De repente, por ejemplo, yo les mando algún póster como de alfabeto en náhuatl, ¿no? Y ya lo tienen, ya lo tienen impreso, ya lo van colgando, lo tienen en el salón. O sea, me gusta mucho. Y para allá va, o sea, en ese sentido, Va creciendo. O creciendo. sea, ahora principalmente pues son niños los hablantes. Llegará un momento en el que sean adultos, que transmitan la lengua a la siguiente generación. Ya se puede decir que la lengua definitivamente estará revitalizada y pues de nuevo en expansión. Claro que es algo que también puede parecer complicado, ¿no? El que solamente se transmita, o sea, mediante el sistema educativo, ¿no? Porque, claro, en la casa, por ejemplo, pues no tendrían la oportunidad por ahora, pero sí que, pues, a través de una materia en la escuela, tienen varias horas a la semana, pues sirve para ir reforzando y todo y ayudando a que tengan ese dominio. Entonces, claro, yo tengo previsto también más o menos qué es lo que va a suceder. O sea, de aquí a, por decir, 2035, ¿no? Estos 10 niños años. ya van a ser adultos. Entonces ya estaremos hablando de una generación completa que va a estar dominando la lengua en esos municipios donde están estas escuelas, ¿verdad? Y así pues podemos decir que no quedará mucho para que empiece la transmisión a la siguiente generación y sea cada vez más natural. Sí, porque en ese caso también, o sea, me parece muy importante lo que dices, no solamente si a la escuela o estos programas que, por ejemplo, son muy comunes en México de vamos a revitalizarlo, vamos a expandir la lengua, pero en la vida cotidiana no se usa, que es lo más importante, o sea, como que la lengua tenga un sentido de valor, de que, oye, necesito aprender náhuatl o sé hablar náhuatl y lo voy a usar porque me permite acceder a estas cosas o a estas otras. Como en el caso, por eso me parece tu punto de vista muy importante. En el caso de España, o sea, en ese sentido, voy a dar un poquito de contexto también, y pues tú me vas complementando. Sí. Pero, por ejemplo, en España, en este caso, hablamos del catalán, que tú ya mencionaste que están los señalamientos, incluso hay una tele en la escuela, lo hablas pues, por la calle de vez en cuando. O sea, es una lengua que se habla, se usa constantemente. Pero esto hace unas cuantas décadas no era así, tanto como el euskari. O sea, el euskari es otra lengua que se habla en España. O sea, aparte del español, creo que son las tres, ¿no? O sea, Sí, está el catalán, el euskera, el gallego. Bueno, hay más, de hecho está el asturiano, por ejemplo, el aragonés, el occitano, pero en sí, como que las tres más fuertes han sido pues el catalán, el gallego y el euskera. Entonces, eh, realmente pues sí podemos decir que es algo reciente. Am, Así como se puede pensar que puede haber sido de toda la vida, porque ya tiene varios años, no ha sido siempre el caso. O sea, si nos vamos como 30, 40 años para atrás, también está muy relegado como al ámbito más rural, o sea, las lenguas de España diferentes, ¿no? Por ejemplo, el catalán, pues definitivamente en los pueblos del interior de Cataluña, pues era la lengua común, y era también común que gente no hablara español. Lo mismo, por ejemplo, en pueblos entre Navarra y el País Vasco, donde se habla el euskera, o el gallego, que a la fecha, pues, sigue siendo una de las lenguas como que mayor porcentaje tiene de hablantes nativos. Porque en sí, pues por ejemplo, fíjate que ha funcionado muy bien la revitalización de los idiomas porque el catalán tiene aproximadamente que unos 10 millones de hablantes, de los cuales 6 no son nativos. O sea, estamos hablando de que más de la mitad son hablantes que no han aprendido a partir de la escuela o de otro entorno, no en la casa, no en la familia. Entonces, se nota que eso funciona y que el modelo aplica y es perfecto en la manera en la que se lleva a cabo. sí, no es un sueño, porque la gente, creo que normalmente siempre decimos eso. En el caso de las lenguas indígenas, que, ay, es que en México hay un montón, sí, o sea, hay un montón. Qué mejor, o sea, increíble, o sea, Claro. no sé por qué se quejan de eso, para empezar, pero bueno, tenemos muchas y para empezar, la más importante, o sea, todas son importantes, pero la más difundida, pues en náhuatl. Y pues la marginalizamos. O sea, para empezar, creo que es muy importante pues darle ese valor, como mexicanos sobre todo, que somos, pues, de abrazarnos a nuestra historia, nuestra herencia, nuestra cultura, como lo han hecho en España, por ejemplo, en el caso que tú comentas, o sea, hace unas cuantas décadas, en la época franquista, o sea, con Francisco Franco, el dictador, o sea, él hacía cosas, o sea,
que marginalizaban la lengua. O sea, si mal no tengo entendido, y pues si me equivoco, corrígeme en los comentarios, pero por lo que leí, o sea, el español se hizo como lengua oficial de la España y era prohibido cualquier otra lengua, o sea, como para darle ese sentido de unión a España. Y eso hizo que pues la lengua catalana, el euskera, el gallego, pues solamente se hablaran en la casa o de vez en cuando, pero como en un ámbito un poquito más secreto, hasta que pues ya muere. De repente España es otra vez democracia y le empiezan a dar ese valor, ¿no? O sea, la gente dice, oye, pero tenemos todo esto que se estuvo perdiendo, hay que revitalizarlo. Sí, es curioso, aunque fíjate que no fue tan drástico. Digamos que durante la época franquista cambió la situación de las lenguas, porque al principio pues era una actitud así como contra las lenguas, o al menos, por ejemplo, pues sí que hubo muchas veces que se documentaba, ¿no? Que era delito hablar en público a lo mejor una lengua, pero durante todo ese tiempo fue cambiando mucho. O sea, ya en los últimos años del franquismo, ya por ejemplo había escuelas que enseñaban catalán, o había diccionarios que se publicaban en euskera, canciones en gallego, lo que fuera, pero claro que sí que lo que impulsó más ya fue después, que se empezó a integrar pues como materia ya en las escuelas, ya se fue llevando a cabo como que la cooficialidad, ¿no? Que es que en estas diferentes regiones de España se ha vuelto lengua cooficial, es decir, pues ya que en todos los ámbitos pues está a la par, ¿no? Sí, o sea, tanto en el ámbito legal también, o sea, hablamos del entretenimiento, o sea, la radio, o sea, hay radio, hay televisión, hay libros en las lenguas. Y pues eso hace, quieras o no, que pues también se revitalice, la gente lo utilice, que es lo más importante. O sea, la lengua es como también otro caso que creo que viene, bueno, más o menos a la par, no sé, tú me ahorita verás, pero por ejemplo el latín, que también está mucho ese tema, en el sentido de que, bueno, el latín ahorita es una lengua ya muerta. ¿Por qué? Porque los únicos que la hablaban eran, bueno, los sacerdotes, o sea, en el ámbito de la iglesia. Y no sé, creo, no me acuerdo qué papa, pero no tiene más que un par de siglos, o sea, no mucho tiempo, que el papa, no me acuerdo cuál, creo que no sé si fue Juan Pablo II, no sé si fue él o uno anterior, pero el punto es que no tiene más de 100 años que hicieron que las misas, o sea, tú antes, porque o sea, te digo, es poco tiempo en ese sentido, pero parece otro mundo. Tú ibas a misa, digamos a mi misa el domingo, y te la impartían en latín, y eso hacía que la gente no fuera a la misa, porque pues nadie habla latín, ¿sabes? O sea, nada más el sacerdote. Entonces el papa que dijo, oye, la religión está perdiendo adeptos, necesitamos que la gente pues entienda, o sea, lo que tú comentas, vamos a utilizarlo como herramienta. Entonces vamos a impartir la misa, perdón, en la lengua local. En ese sentido, entonces ya la lengua, el latín, pues ya se murió, porque nada más lo hablan unos cuantos en el Vaticano y ya. ¿Por qué? Porque vieron que era algo que pues, no valía la pena, ¿sabes? Porque es importante la lengua y que la gente se siente identificada, ¿no? O sea, que lo uses. Si no, pues se pierde totalmente. Claro, básicamente es como remontarnos a cuando los misioneros españoles, ¿no? Que empezaron a enseñar pues la religión y todo pues en cada idioma de la región. Pues sí, no te vas a poner a hablar en Nomiti, Fari, no, pues no. Claro. el novohispano de ese entonces que habrá dicho, es que me está diciendo este señor que está calvo y aparte tiene una túnica, huele un poco mal. O sea, yo no le voy a escuchar. En cambio que llega con un hablante, o sea, y él ya llega hablando tu lengua y dices, ok. Es como cuando llegan en tu casa y de repente, ok, te voy a escuchar al menos a ver qué me dices, ¿sabes? Creo que eso es muy importante también, o sea, en ese sentido, no es un sueño. O sea, se está llevando a cabo en Honduras, ya se hizo en España, estoy seguro que en muchos otros países en el mundo alguna situación habrá similar, me imagino. Entonces, no hay excusa, o sea, no hay por qué darle la espalda a nuestras tradiciones. Claro, seguramente habrá alguien que seguramente ha escuchado sobre, por ejemplo, el hebreo. ¿Te suena el caso del hebreo? Es la lengua oficial de Israel y durante siglos no se hablaba. O sea, el hebreo murió como por el siglo V después de Cristo y se revivió como en finales de 1800. O sea, era una lengua que simplemente se utilizaba como intercambio, no era una lengua materna de la gente, pero sí se iba transmitiendo como que en ciertas comunidades, pues los judíos, ¿no? Por ejemplo, los sefardíes, ¿no? En España. Pero fuera de ahí,
ya no era la lengua materna o hablada de nadie y se convirtió pues en, pues en una lengua totalmente viva y moderna en la actualidad. O sea, uno, por ejemplo, va a Israel, ¿no? Por decir, o ve contenido de ahí, está en hebreo. O sea, han revivido una lengua que estuvo 1500 años muerta, en el sentido, ¿no? Como decir el latín, que claro, habrá sacerdotes que la hayan hablado, pero el latín está muerto. Entonces, en esencia, pues eso es un ejemplo, hasta ahorita se considera como el caso más exitoso de revitalización lingüística, porque literalmente fue una resurrección que obviamente tuvo sus motivos también políticos y temas. Sí, socioeconómicos. Claro, pero en sí, pues que se logró y que es un ejemplo. O sea, se puede. O sea, nada más es como que es querer y hacer, tomar acción, ¿no? Sí, Que en este caso lo que estás haciendo ahorita, hablamos de las lenguas indígenas, hablamos de náhuatl, y la gente en Nuevo León dice, ah, pues aquí, o sea, eso es del sur, no, o sea, la gente siempre piensa eso. Pero no, en este caso tú ahorita estás trabajando con el Departamento de Cultura en Bustamante, un municipio aquí en Nuevo León, en el que pues tiene herencia náhuatl, pues desde su fundación, ¿no? O sea, sí, así si es. puedes platicarle un poquito a la gente de ese proyecto. Claro, es que mucha gente siempre también estigmatiza, ¿no? Lo que viene siendo pues, lo que está relacionado con lenguas indígenas de México al sur, ¿no? Como que todo está en el sur o que muchos elementos culturales están en el sur, pero en realidad es totalmente lo contrario, o sea, todo México está lleno de culturas y lenguas. Y en sí, lo que pasa, la única diferencia es que es un entorno diferente, es un ámbito cultural distinto. Por ejemplo, pues de que lo que es del centro para abajo es Mesoamérica y aquí es Aridoamérica. Entonces es otro ámbito cultural, pero pues también tiene sus lenguas, sus tradiciones, sus pues, grupos étnicos. Por decir, en Chihuahua, por ejemplo, están los Rarámuri, ¿no? En Coahuila, por ejemplo, también se encuentran los Kikapú. Aquí pues también hay pueblos, o sea, siempre ha habido, y entre ellos pues también está el pueblo náhuatl. En ese caso pues podemos decir Bustamante es un ejemplo de ello. Es un municipio que sí, desde su fundación es náhuatl, de origen tlaxcalteca precisamente. Tlaxcalteca. Así Incluso es. en el escudo, ¿no? O sea, Sí, en el escudo de Bustamante aparece las manos con la tortilla, Ajá. que bueno, representa pues eso a Tlaxcala, que significa, pues así de manera muy rápida, un lugar donde abundan las tortillas o lugar a las tortillas. Que incluso creo que el pan de Bustamante también tiene, o sea, en ese sentido, tradición, náhuatl, la preparación y todo eso es muy, Sí, muy es de ese estilo. más, aquí, bueno, mucha gente no suele dar a conocer, no se les enseña o simplemente ignoran el hecho de que, pues, Nuevo León también se construyó por pueblos indígenas, por pueblos nahuas. O sea, claro, uno piensa primero, pues, que en los mexicas o en los tlaxcaltecas, ¿no? Por decir, por los dos pueblos principales a los que se les ha asociado por hablar náhuatl. Pero, como tal, precisamente los tlaxcaltecas, o sea, que se fueron expandiendo pues a todo lo que es Nueva España, ¿no? Tanto en Centroamérica como aquí en el norte del país, encontramos eso. O sea, podemos ver, por ejemplo, infinidad de municipios fundados por tlaxcaltecas, Sí, como pues, Bustamante, Guadalupe, eh, Saltillo. pues sí, es que tú lo comentas, o sea, antes aquí era Aridoamérica, había, literal era puros grupos coahuiltecos, de hecho de ahí viene la palabra Coahuila, o sea, porque era un grupo que ya creo que se extinguió con la llegada de los tlaxcaltecas, como que les dieron matarile, pero, pero al menos se mantuvo el nombre, Coahuila. Bueno, en esencia, más bien, se mezclaron. Se asimilaron, los asimilaron dentro de... Sí, de hecho, en Bustamante, por ejemplo, es un municipio que los coahuiltecos locales, los que se llaman alazapas, se mezclaron en la sociedad. O sea, estuvieron mucho tiempo aislados en el mismo municipio, pero progresivamente se fueron. Sí, yo estuve leyendo que los atacaban, o sea, se peleaban, Sí, se peleaban. aguantaban como podían los tlaxcaltecas, Pero ojo, pero ya después... luego se unían para pelear contra otros. Sí, o sea, el enemigo de mi amigo es... Sí, llegaban, por ejemplo, los apaches y se unían los tlaxcaltecas y los alazapas para ir a la guerra, o contra los comanches también. Y de ahí viene toda nuestra herencia, porque pues, o sea, ¿tú crees que la mayoría de los españoles que venían aquí, quitando a los misioneros, pues se quedaban en el centro de México, en Veracruz y Hidalgo, o sea, sí, en el centro?
Y pues en estas tierras decían que como necesitamos colonizar. ¿A quién enviamos? Pues enviaban a los tlaxcaltecas. Claro. Ya después venían los misioneros y más gente decía, bueno, vamos al norte y creamos Monterrey y ya, pero, o sea, también tenemos esa herencia. Entonces es muy importante. En Bustamante, ¿qué es lo que haces? Bueno, sí, básicamente el trabajo que llevo a cabo en Bustamante, pues en sí, pues también está relacionado con cómo inició el de Honduras, ¿no? O sea, yo dije, bueno, estoy aquí impulsando una revitalización lingüística en Honduras, pero pues soy de Nuevo León. O sea, yo creo que también es necesario en mi estado lograr esto, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que precisamente Nuevo León es donde está más arraigada la cultura náhuatl tlaxcalteca. O sea, por ejemplo, vas a Bustamante y está muy clara la identidad, o sea, saben perfectamente, mantienen las tradiciones, costumbres y todo, pero sobre todo a lo que se debe esto es a que, pues, prácticamente no hubo contacto, bueno, no mucho contacto con españoles, así de decir que convivieran seguido. Entonces eso facilitó pues la conservación y la preservación tanto de su identidad como su cultura. Ahora pues también hay mucho, bueno, hay mucho que se lleva a cabo, ¿no? Sobre todo digamos como que el tema lingüístico, hemos hecho investigaciones y todo, hemos encontrado, por ejemplo, documentos en náhuatl originales de Bustamante, por ejemplo, los archivos parroquiales y todo, o legales, administrativos. Y pues prácticamente no habían sido estudiados antes. O sea, ahora, por ejemplo, les hacemos paleografía y todo, y estudiamos el contenido de estos documentos en náhuatl. Y lo mismo también para mostrar que efectivamente pues, ha sido uno de los principales asentamientos del idioma y de la cultura aquí en Nuevo León. Pero en realidad podemos decir que tiene una gran fuerza, ¿no? Porque a veces pensamos como que, bueno, ok, ahora que sabemos que Bustamante, ¿no? O por ejemplo Guadalupe también, municipios así muy específicos. Pero, ok, y el resto, ¿no? Vamos a decir, ahora, ¿qué pasa en Monterrey, no? Definitivamente en todo el estado ha habido esa presencia. Por ejemplo, ¿te suena la leyenda de la Virgen de la Zapatera? No. Aquí está, aquí en el centro, está la Purísima. Bueno, eso sí me suena. Bueno, de hecho, Perdón, es que no salgo de mi casa. está bien, pues. Pero está bien. O sea, si lo cuentas, a lo mejor alguien no lo conoce. Claro, pues la leyenda dice que había una mujer náhuatl tlaxcalteca que traía una figura de la Virgen, de la Purísima Concepción. Ok. Y hubo una vez que se inundó el río Santa Catarina, al punto de que estaba pues puras, o sea, lluvias muy fuertes y estaba todo inundado. Y según puso esa figura a la orilla del río y fue el santo remedio. Se calmaron las aguas y todo. Y desde entonces, según que empezaron a rezar, iban a la casa de la zapatera. Bueno, es que se le decía la zapatera porque ella era la esposa de un zapatero también, náhuatl tlaxcalteca. Ok. Y pues en esa casa empezaron a hacer una capilla, la gente iba a rezar, a pedir milagros, tal. Bueno, que se realizaran, ¿no? Milagros. Y pues se fue esparciendo, fue corriendo la voz. Llegó al punto de que pues la casa se terminó convirtiendo en la iglesia y progresivamente pues la iglesia que tenemos por aquí viene de ahí precisamente. Y bueno, obviamente el edificio antiguo está viejo, o sea, estuvo muy viejo al punto de que se tuvo que demoler y construir uno nuevo. Todavía quedan fotos de cómo era el anterior, pero es justo ahí en el mismo lugar. Y ahí se llevó a cabo pues un culto que hasta la fecha pues tiene su origen en una mujer náhuatl, por ejemplo. Para que la gente sepa que no estamos hablando de cosas de Centroamérica o del sur de México, sino o sea, es aquí a 2 cuadras, o sea, literal, Sí. aquí mero. Entonces, pues eso es lo que también está haciendo en Bustamante, ¿no? O sea, un poco explorar e intentar al menos revitalizar un poco, o sea, en la medida de lo posible, mientras, como tú dices, mientras el gobierno permita, mientras la gente misma pues lo quiera, pues la lengua, porque pues lo vamos a decir, o sea, el punto es que la gente quiera, ¿no? Y que le den apoyo a este tipo de iniciativas. En este caso, por ejemplo, ¿tú qué crees? Al menos ya, pues,
exploramos bastante, creo yo, a términos generales, la lengua y no solamente esta, sino pues también un poco los otros estudios de caso, como en el España o lo que comentaste en Israel. ¿Tú cómo ves la lengua en el sentido de qué es lo que crees que la gente puede hacer o cómo crees que México podría ayudar o al menos la gente podría, pues sí, realizar o pensar o el gobierno en sí? ¿Qué es lo que crees que podría ayudar a revitalizar la lengua? Bueno, pues, digamos, creo que es un tema muy complejo porque socialmente, pues, sabes, ¿no? Está estigmatizada la lengua, o sea, Totalmente. A la sí, pobreza. a la pobreza o al pasado, ¿no? Como que siempre como algo que no, como si no perteneciera a la sociedad actual. Cuando, pues, por ejemplo, uno escucha, ¿no? De decir, ay, pero si ya no se habla. Bueno, pues estamos callando la voz de 2 millones de personas aproximadamente, o sea, y por decir, comparamos con Europa, ¿no? O sea, hay idiomas en Europa súper vivos que tienen como la mitad de hablantes o menos de que tiene el Menos. náhuatl. O sea, y sí que no hay ningún problema en ello. Entonces, sí que México tiene un fuerte problema de racismo. O sea, socialmente hay mucha discriminación. Es, es uno de los países que podríamos decir con, pues, con mayor actitudes racistas, pero de manera interna. Entonces, mucha gente ignora. O sea, realmente hay muchas personas que ignoran o tratan de suavizar eso del racismo. Dicen, no, es clasismo. No, no vamos a negar lo evidente. O sea, hay gente que con comentarios dice, no, que es como lo de no para en la frente, esas típicas cosas o por ejemplo, lo de mejorar la raza. O sea, Sí. esos temas están incrustados en la sociedad. O sea, la gente no es capaz de notar que eso evidentemente es racismo, un racismo interno. Entonces, es curioso porque la gente trata de huir de todo lo que se relacione con lo indígena, cuando, pues, ¿cuál es el motivo de vergüenza? O sea, no hay. O sea, es decir, es más, debe ser al contrario. Como por ejemplo hay países donde es totalmente lo opuesto. Veamos por ejemplo Japón, ¿no? O sea, su lengua indígena principal es el japonés, evidentemente, ¿verdad? Y ellos, pues el japonés lo tienen todo el día, escriben en su propia escritura, o sea, les da totalmente igual que haya, por ejemplo, el inglés, el español, el portugués, o Sí, o sea, sea, tú vas y es como que te tienes que adaptar a mí, no yo me voy a adaptar a ti y creo que también es parte de, sobre todo la cercanía que estamos con Estados Unidos, el capitalismo, cosas ya más, pues sí, económicas, socioculturales, ya intereses incluso geopolíticos también de, pues sí, de que México no esté en ese sentido como orgulloso de quién es o de sus tradiciones, su herencia milenaria, sino que al contrario, que nos traten de, como tú dices, ya asimilar, porque prácticamente, y sobre claro. todo aquí, sobre todo, o sea, no estamos en un mejor lugar que en Monterrey, o sea, la gente aquí con el contacto que tiene en Estados Unidos, que no es malo, obviamente, pues aprender inglés o tratar con la gente de allá, hacer negocios, yo no digo que eso sea malo, o sea, pero creo que también es muy importante, pues, lo que tú dices, o sea, no tampoco caer en el sentido de ya como la palabra, no sé si sea correcta decirla, pero agringarte, de que, Mm, o sea, ya creerte que eres estadounidense cuando no lo eres, o sea, eres mexicano y, o sea, tampoco digo que ser estadounidense sea malo, o sea, cada quien, pues eso es lo que quiere, pero en ese sentido creo que como mexicanos también deberíamos de, si alguien va a proteger nuestras tradiciones, nuestra lengua, nuestra comida, o sea, nuestro todo, o sea, todo lo que es México, que creo que todos los países nos ven y dicen, oye, o sea, es increíble. Qué mejor que nosotros para, pues sí, darle esa prioridad, ¿no? En los escalones, pues siempre poner México como lo primero. sí, así es. Y entonces podemos ver que realmente, por ejemplo, aprender inglés pues no debe estar peleado con saber náhuatl, o sea, como si solo tuviéramos capacidad para uno o dos idiomas, ¿no? Es algo muy raro. O sea, yo conozco hablantes de náhuatl que también saben inglés, o sea, son hablantes nativos, o sea, y aprenden muy fácil también otros idiomas. Entonces, como que no debe haber ningún conflicto ni pelea, porque luego vemos, por ejemplo, comentarios muy racistas. Te habrá sonado, por ejemplo, cuando dijeron que en varias escuelas de la Ciudad de México implementaron el náhuatl. Eso fue pues una noticia reciente y de repente saltaba un montón de gente a decir que, pero ¿por qué mejor enseñan inglés? Como si no se enseñara ya inglés. O sea, o diciendo, no, otras cosas son más importantes, pero bueno, no nos quejamos de que nos enseñan a tocar la flauta o enseñarnos a jugar fútbol porque se supone que nos va a servir en la vida. O sea, siempre todo viéndolo desde un lado como muy utilitarista, pero
en un sentido que también se contradice, ¿no? E incluso pues en esas actitudes vemos que como que muchas cosas no cuadran, ¿no? O sea, porque, claro, incluso en Estados Unidos también hay pueblos indígenas. O sea, también la gente no se puede pensar en eso porque hay hablantes de lenguas indígenas, hay mucho, o sea... Sí, pues lo que comentabas de los comanches, o sea, de todos los indios nativos, o sea, no me acuerdo cómo se dice, pero Sí, los nativos americanos. nativoamericanos, que también, o sea, no creo que debamos emular mucho a Estados Unidos porque, híjole, ellos también le han pasado Sí, claro. o sea, de esa manera, yo creo que hasta peor. O sea, cómo los... Sí, o sea, toda la historia, o sea, lo pueden ver, hay muchos documentales, películas que hablan de eso, no es tema nuevo en ese sentido. No creo que debamos si vamos a copiarle algo a Estados Unidos, no creo que sea lo correcto No, copiarles cómo probablemente. tratamos a los pueblos nativos. En ese sentido tampoco, digo, no hay que hacer la distinción de nativos, o sea, de mexicanos y indígenas nativos. O sea, es un pueblo, creo que único, ¿sabes? O sea, todos somos lo mismo, o sea, no creas que ya soy español porque hablo solo español y mis papás venían, mi apellido viene de España, ya lo busqué en internet y por eso, pues ya, no, Claro, es que yo creo que ese es un detalle también porque la gente suele pensar como que asociarse, ¿no? Al tema de lo que es, por ejemplo, lo que es ser monolingüe en español, ¿no? O sea, yo creo que está muy extraño cómo la gente puede pensar que vale más solo saber español que hablar dos idiomas. Imagínate a alguien que habla náhuatl y español, o sea, está hablando español para entenderse con los demás. O sea, es el esfuerzo doble y, o sea, es bilingüe. O sea, debería valorarse más tener dos idiomas que es más conocimiento que solo uno. O sea, y también es irónico cómo la gente se suele quejar aquí de gentrificación y esas cosas, ¿no? Siempre dicen, no, es que hablan inglés y no sé qué. Dicen, pero y hay gente diciendo, aquí se habla español. Bueno, a ver, se hablan muchos idiomas aparte del español en México. Pero aparte, nos ha puesto a pensar que esto de la gentrificación, por decir, pues es también la razón de por qué no toda la población de México habla sus idiomas nativos respectivos, o de nuestros antepasados, ¿verdad? Porque te puedes a pensar y precisamente la gentrificación es lo que ha provocado, o sea, de los mismos hablantes que solo saben español, ¿no? Los hispanohablantes monolingües. Se ha provocado el desplazamiento de la lengua en cada una de las regiones donde se han hablado históricamente, pues náhuatl, maya, otomí. sí, claro que es algo que incluso, como comentabas, o sea, esta separación tiene 2 siglos a lo mucho. Antes la lengua estaba un poco más homogénea, ahora ya hay muchas variantes, que bueno, eso le da mayor riqueza, pero pues también es un síntoma claro o una consecuencia directa de lo que comentas, o sea, ok, ustedes están hablando esto, no quieren aprender español o no se quieren integrar a nosotros, pues váyanse a su pueblo, quédense allá. Si quieren, únense a nosotros o aprendan español, porque no también nosotros hacemos el esfuerzo de aprender, como dices, Claro, y... náhuatl o maya o lo que sea que se hable, Ajá. pero en tu zona, no tiene que ser náhuatl. Exacto, o sea, fíjate que aparte, legalmente, o sea, pues hay una ley que respalda el reconocimiento y el respeto a los idiomas, o sea, eh, Sí, a principios de los 2000 sí, se les reconoció como lenguas oficiales. Que bueno, tú dirías, ok, México tiene muchas lenguas oficiales, es muy rico lingüísticamente, pero pues volvemos a la realidad en el sentido de que solamente como es simbólico. en papel, ese es el problema, Sí, porque, o sea, todos los mexicanos tenemos derecho a hablar en la lengua en la que seamos hablantes, o sea, todas las reconocidas que hay en el país, eh, en todos los ámbitos, público, privado, o sea, en el gobierno, en la educación, en todo. O sea, y es también el problema de que eso no se cumple, pero es una ley que se incumple masivamente. O sea, si hay leyes que no se cumplen, esas es de las que menos se cumplen en el país. pues sí, porque, por ejemplo, imagínate, no sé, un hablante nativo vayámonos a otra lengua, por ejemplo, la otomí, Ujú. vino a la ciudad para trabajar y de repente, pues ya iba a volver a su pueblo y se accidentó. Y tiene que llevarlo al hospital y cómo me comunico si, o sea, quién habla otomí en un hospital, o sea, dudo mucho que alguien, entonces, ¿cómo lo atiendo? O si me quiero casar o algo, un problema con un servidor público, también creo que eso debería ser pues también impulsado, ¿no? Que lo Sí, que tú dices, o sea, ya que sea más estandarizado, que el entretenimiento, o sea, al menos un canal claro. oficial, no sé, en náhuatl o en alguna lengua, o la radio, o no sé, al menos el cuerpo, sí, los servidores públicos. Y fíjate que es irónico, porque, o sea, ahora que tocas el tema de eso de los hospitales, ¿no? Y del otomí, por ejemplo. De hecho, a finales de 1700, o sea,
en la Nueva España, el hospital, por ejemplo, de los naturales, es como se llama uno de los hospitales pues dedicados también, por ejemplo, a la población indígena y tal, era obligatorio saber náhuatl y otomí para estar en el hospital. O sea, incluso los directivos, toda la gente que administraba el hospital tiene que saber náhuatl y otomí. Y ahora, nada. No, y si nos pusiéramos a hablar de eso relacionado, de decir, Sí, no acabaríamos. pero fíjate que un tema, un detalle. Cuando pensamos en la utilidad del idioma, acabas de mencionar un tema que es muy útil. ¿Qué pasa con la gente que habla estos idiomas y no se les da atención porque no saben hablar su lengua, ¿no? O sea, imagínate el problema grave de poder, o sea, de tener que una emergencia y que nadie se pueda comunicar en tu lengua. O sea, luego, ¿por qué dicen que no son útiles? Luego, de hecho, hay muchas áreas donde hay mucha utilidad. O sea, imagínate en la medicina, pues en lo legal, porque hay muchos abogados que también pueden defender a hablantes. Sin embargo, no se pueden comunicar con sus clientes, o en la educación, los maestros. Entonces, al menos si pudieras darle un consejo a la gente para que pudiera, o sea, cómo alguien podría ayudar o si no, o sea, no tiene el tiempo para aprender la lengua, pero al menos como alguna recomendación o consejo que quieras dar. Pues en principio es que yo creo que no habría que decir como que, bueno, hay que buscarle las cosas útiles, a pesar de que lo mencionamos, ¿no? Sí. El tema de, bueno, que es importante para la educación, para temas legales, para, pues, atención, por ejemplo, en el hospital, medicina en sí. Pero, pues siempre se le dan también como que ciertos motivos de, bueno, es que es algo cultural o como que no, es importante que no se pierda. Pero mucha gente pues dice, bueno, ¿y eso qué? ¿No? O sea, mucha gente que le da totalmente igual como que el ámbito cultural de México. Irónicamente no se ve eso en septiembre porque todos traen su banderita. Pero fíjate que el detalle es que en realidad con el simple hecho de que apoyen, o sea, las iniciativas, de que le den su espacio, que reconozcan que existen los idiomas, obviamente lo ideal pues sería que también se aprendan o que, por ejemplo, se enseñan a los niños. Al final de cuentas, los niños absorben muy rápido, o sea, pueden aprender muchos idiomas. O sea, creo que yo me pondría de ejemplo, pues, de haber hablado y saber hablar catalán cuando, pues, en mi casa no se hablaba catalán. O sea, simplemente con la escuela y, de hecho, pues tuve uno de los mayores puntajes de catalán cuando me evaluaron al final de primaria. Sí, y yo tenía desventajas, o sea, porque yo no tenía el catalán en la casa. Sin embargo, pues fíjate que eso es algo importante de mencionar, el que pues también a los niños pues se les vaya enseñando, se les dé a conocer. Y sobre todo también pues respetar, ¿no? O sea, creo que también una de las cosas más importantes. Pues cuando vean a alguien en un crucero o en un trabajo, lo que sea, en el transporte público, pues también respetar a la gente y como tú dices, o sea, no ser discriminatorio. Y con eso yo creo que al menos es uno de los primeros pasos, ¿no? Como sentirte mexicano y pues respetar a tus hermanos en ese sentido, pues para que ellos puedan seguir con sus tradiciones, puedan seguir esparciendo la lengua. Tú a lo mejor, si puedes, pues la aprendes, y si no, pues al menos respetas para que ellos pues no se sientan atacados y puedan seguir, pues sí, como tú dices, transmitiendo la lengua, que te digo, ese es un dato, o sea, el 2-3% de los que ahorita lo hablan, se lo transmiten a sus hijos. Porque, o sea, te digo, se lo transmites y de repente viene y habla, la gente dice, ay, es que habla raro, no sé qué, y se burlan del niño o la persona. Y pues imagínate cómo se siente y dice, ay, no, pues entonces mejor ya no lo voy a hablar porque mi hijo es atacado, violentado, no lo atienden. Es mejor que nada más hable español y ya. Y pues creo que ese es uno de las cosas que podría hacer la gente. Sí, Entonces, sí. pues vamos para allá. Vamos a ir ya cerrando el capítulo con la dinámica final. Tú no sabes nada, siempre lo digo aquí. Ok. Você no sabe, no sé nada. Entonces, pues vamos a darle ya. Es muy sencillita. Mi dinámica. Híjole, a ver si no valió cheto. No. Okay. Entonces, te la voy a explicar, sencillito. Okay. Aquí tengo dos objetos. Voy a ir ya quitando la laptop. Aquí tengo dos objetos. Uno es esta gorra. Y esta, a ver, aquí traía el otro. Aquí. ¿Tú qué crees que sea? Ok. ¿Qué
¿Qué crees que es? Esto es para los helados. Ok, sí, es un cucharón para helados. Ok, entonces la dinámica es sencilla. Te voy a poner algo un poquito diferente. Me tienes que hacer un pitch. En ese sentido, tú eres ingeniero, un poco lingüista, ya no sé por qué no estudiaste en filo o algo así, pero bueno. Entonces, te voy a poner algo un poco más diferente de negocios. Con estos dos objetos, los tienes primero que combinar. O sea, tienes que hacer un producto en el que estén los dos juntos. Después de crearlo, me dices cómo se llamaría, qué es lo que hace y intentar vendérselo, bueno, a mí, pero sobre todo a la gente. O sea, yo qué, yo soy uno, pero allá no están viendo cientos. Espero que miles ya para cuando salga este. Entonces, pues esa es la dinámica. Ya ahí sí que te dejo el micrófono. A ver. Wow, a ver. Con esos dos objetos. Tienes que combinarlos. Esto es de la FIME. Viva la FIME. Literalmente combinarlos. Sí, o sea, ¿cómo los combinarías? Es que tienes que pensar fuera de la caja. No, pues, para eso es la dinámica maluca. O sea, sí, efectivamente. Tienes que... Wow. Sí lo veo muy complicado, ¿eh? Obviamente no te digo que los combines aquí. O sea, No, claro. es un experimento. No, esto parece como Cimeño vende helados aquí. Ok. A ver, me lo voy a poner. A ver. Facha. Facherito. Wow, a ver. Yo creo que una gorra y un cucharón para helados. Digo, estaría perfecto para llevar las dos en la cafetería. Pero la verdad no le encuentro mejor. Le pones así, lo amarras aquí y le pones para que también dé vueltas. O sea, vamos a armar aquí todo, Ya un servomotor. O algo. todo. Entonces, Ingeniería. haces que de esto caiga en tu cono. y Ok. Ya con eso. Ya. Listo. A ver, entonces, Me pichealo. parece, Es como el me parece. anuncio. A ver. Ponlo aquí de que cerca para que la raza lo vea. Ahí más o menos. Lo tienes que sostener. A ver, ahí está. A ver, Más o menos. más o menos, porque otra opción podría ser inverso, Mira, lo ponemos Sí, así. o si lo puedes así nada más pichar. Mira, porque puede estar aquí. Aquí cae, Bueno. lo volteas y te quedó en la boca. Y bueno, ¿cómo se llamaría? Uf. ¿Cómo le llamaría? Si quieres poner un nombre náhuatl. ¿Verdad? Sí. Vamos a poner un nombre en náhuatl. Vamos a Así lo ponerle primero que se te ocurra. ¿Cómo se dice gorra o sombrero? Tsunekawili. ¿Y helado? Pues podría ser Asset. Y no sé, ya ahí juntándolo o metiéndole algo más. Vamos a O ponerle... gratis, no sé. Flojo. eh, sin cansancio. Sí, yo le pondría... No, fíjate que estoy en blanco, porque... En sí, pues Tsunekawili queda perfecto para la gorra, pero... Siento que si dijera Asset Tsunekawili, estaría diciendo que la gorra está hecha de helado. Pero bueno, es lo más cercano. Sí. Entonces, ¿cómo sería? Asset Tsunekawili. Y ya, ahí la modeló. ¿Ok? Perfecto. Eso fue la dinámica maluca. Digo, aquí es para romperla. A veces los ponemos a bailar o a cantar y cocinar y a ti te tocó Me tocó bien inventar. difícil. Te tocó hacer de Edison. Entonces, pues eso sería el capítulo de hoy, gente. Espero que les haya gustado mucho y que hayan un poquito explorado más pues, nuestras raíces, que hayan conocido a Carlos, lo que se hace en cuestiones de lenguas indígenas, en cuestión del náhuatl, también llamado mexicano, también se le puede decir Sí, así a también la mexicano. lengua. Entonces, para que sepan, si hay una lengua que literalmente se identifica con nosotros, es el náhuatl.
Entonces, pues espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido. Ya saben que dónde nos pueden seguir. Bueno, en mi caso, pues saben que estoy en todas las redes como Maluco Podcast, con K, Maluco Podcast, tanto en YouTube como pues en las plataformas de streaming donde estén escuchándome, o pues en cualquier red social, Maluco Podcast. Ahí es donde estoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Si lo están viendo en YouTube, o sea, pues ahí le dan like y se suscriben. O si solamente me están escuchando en una plataforma, pues también ahí le pueden dar 5 estrellas. ¿Por qué? Porque nos ayuda en el algoritmo para que más personas pues, puedan escuchar los temas interesantes y las personas que traigo, que ya ven que cada semana pues me trato de lucir, ¿no? Entonces, pues si quieres dar tus redes, Carlos, para que la gente te siga. La verdad es que tengo el proyecto, por ejemplo, de Nahuatl en Nuevo León. Ese está en todas las redes. Lo pueden encontrar como pues, Nahuatl-NL. Y pues sí, tenemos cuenta en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. O sea, realmente pueden conocer mucho más, sobre todo pues enfocado a lo que es de aquí, pues, de nuestro estado, ¿no? Que mucha gente pues termina desconociendo. Entonces, damos muchos datos curiosos, cosas hasta cursos del idioma. También enseñamos. Ok, sí. Por si alguien está interesado, también puede conocer. Sí, también voy a dejar ahí todo eso en la descripción y más recursos que yo utilicé para documentarme y alguna otra cosa si les interesa, pues como dices, aprender el idioma. Hay incluso pues libros muy interesantes de no mucho tiempo, o sea, un poco más estandarizado del náhuatl como oficial, estandarizado por la UNAM. Hay incluso diccionarios, o sea, hay mucho material, o sea, es cuestión de que si les interesa, pues que lo aprendan. Y pues también una película que me gustó mucho, ahí también lo voy a dejar en la descripción, no sé si la hayas visto, se llama Sueño en otro idioma. Sí. Muy buena, Sí, salió bonita. justo cuando salió Infinity War de los Vengadores y por eso nadie la vio. Me gustó mucho esa película, también ahí la voy a dejar en la descripción para que, bueno, no el link porque si no me banean, pero ya ustedes saben dónde la busquen. Creo que está en varias plataformas. Entonces, pues nada, no queda más que agradecerles por el tiempo que nos pudieron ver. Y pues si quieres, puedes despedir el episodio en náhuatl. No sé, que adiós, nos vemos pronto o algo así. Creo que sí. Ahí. Cualquier no guapoyowa, Timo Istasegio, Juan, ¿cuál es Itztoca? Tlaxcamatimiac. Adiós. ¿Cómo se dice adiós? Timo Istase. Timuitase. Bye, bye.